Hoy en día la inteligencia artificial, bueno, está por todas partes, ¿no? Pero a ver, ¿cómo empezó todo esto? Vamos a hacer un viaje en el tiempo justo a sus orígenes, a una época de una ambición de verdad desbordante y una confianza casi ciega en que el futuro de las máquinas inteligentes estaba, vamos, a la vuelta de la esquina. Uf, es que esta frase lo clava, de verdad. Captura a la perfección el espíritu de esa época. Porque, ojo, no hablamos solo de un avance académico más, no, no. Era la sensación real, palpable de estar a las puertas de una auténtica revolución. Existía la convicción, vamos, casi total, de que se había descubierto algo fundamental sobre qué es la inteligencia y que por fin se podía copiar, se podía replicar. Bueno, pues entramos de lleno en la primera fase, una era que podemos llamar de ambición radical. Justo después de que la IA se fundara como disciplina, los investigadores estaban convencidísimos de que los avances iban a ser, bueno, inmediatos. El ambiente era de una efervescencia brutal. Y aquí está, digamos, la idea clave que lo impulsó absolutamente todo. La intuición era que, en el fondo, razonar no es más que un proceso formal. Pensemos en ello como si fuera un juego, ¿vale? La idea era, si somos capaces de definir las reglas del pensamiento y de alguna manera traducirlas a un lenguaje que una máquina pueda entender y ejecutar, entonces la inteligencia artificial no es que fuera solo posible, es que era inevitable. Claro, con esa idea tan potente en la cabeza, se pusieron manos a la obra a buscar lo que podríamos llamar victorias simbólicas. Y los primeros éxitos, que a ver, hoy nos pueden parecer sencillos, en aquel momento tuvieron un impacto de verdad tremendo. Y es muy interesante ver los campos de batalla que eligieron. Ojo, no intentaron de primeras replicar la conversación humana o la visión, que es algo súper complejo, no, no. Se centraron en tareas muy estructuradas: demostrar teoremas, jugar al ajedrez, resolver puzzles lógicos. ¿Y por qué? Pues porque estos dominios se podían definir con reglas súper claras, con un estado inicial y con unos objetivos muy concretos. Eran, vamos, el laboratorio perfecto para poner a prueba esa gran hipótesis. Y el impacto de estos primeros logros fue inmenso. A ver, no se trataba de si el programa de ajedrez era invencible o no. Esa no era la cuestión. La cuestión era que una máquina pudiera jugar al ajedrez. Eso lo cambió todo. Demostró que la IA no era solo ciencia ficción, sino una disciplina técnica real y viable. Pasó de ser una fantasía a ser una posibilidad. Y claro, eso atrajo financiación, atrajo talento y muchísimo interés. Toda esta primera etapa se basó en una idea muy concreta sobre qué es la inteligencia. Casi podríamos decir que era una filosofía. Y es una idea que, por cierto, lo explica todo. Tanto los avances tan espectaculares que tuvieron al principio como las limitaciones tan profundas que se encontraron después. Esta era, por así decirlo, la definición con la que trabajaban. La inteligencia no se veía como algo misterioso o puramente biológico, no. Se veía como un sistema de procesamiento de información. O sea, el pensamiento se reducía a algo tan simple como coger símbolos, imagina que son piezas de un juego, y moverlos siguiendo un manual de instrucciones. Y punto. Claro, la consecuencia lógica de esta visión es que el gran problema de la IA parecía ser fundamentalmente un problema de programación. El desafío no era descubrir qué es la inteligencia en un sentido profundo, no. El desafío era cómo traducir de forma eficiente las operaciones de nuestro cerebro a un código que un ordenador pudiera ejecutar. Y esto, claro, explica ese optimismo tan grande. Parecía que era solo una cuestión de ingenio y de tiempo, no de que existieran barreras insuperables. Pero claro, como suele ocurrir en estas grandes historias, la realidad resultó ser bastante más compleja. Todo ese gran optimismo inicial empezó, poquito a poco, a chocar contra un muro de dificultades que sinceramente nadie había previsto del todo. Aquí se ve perfectamente el problema fundamental. Es que, a ver, una cosa es resolver un teorema matemático en un entorno totalmente controlado, y otra muy distinta es, por ejemplo, mantener una conversación o entender lo que está pasando en una foto. El mundo real es ambiguo, es caótico, es masivo. Y claro, los sistemas que se basaban en reglas que funcionaban tan bien en el laboratorio se rompían estrepitosamente cuando se enfrentaban a la complejidad impredecible del día a día. Y aquí se ve otra diferencia que es, vamos, crucial con la inteligencia artificial de hoy. En esa primera era, el progreso dependía del ingenio, de la brillantez de los investigadores para diseñar modelos y crear reglas. La idea era, literalmente, construir la inteligencia a mano. Hoy en día, el enfoque es radicalmente distinto. La inteligencia no se diseña, se entrena a partir de cantidades masivas de datos y con una potencia de cómputo que en aquel entonces era simplemente inimaginable. Entonces, ¿cómo deberíamos juzgar esta primera época? ¿Fue un fracaso glorioso o fue un paso necesario? Pues la respuesta, en realidad, es que fue ambas cosas a la vez.
El punto crucial es que este optimismo inicial fue, en realidad, un arma de doble filo. Por un lado, fue increíblemente productivo. Sin esa confianza casi ciega, es muy posible que la IA nunca hubiera despegado con tanta fuerza. Pero por otro lado, también creó una especie de ceguera colectiva ante la verdadera magnitud del desafío, sobre todo ante la dificultad que suponía replicar algo tan humano como es sentido común. Por eso, quedarse solo con las promesas que no se cumplieron sería un error de perspectiva. El valor histórico de esta etapa es, de verdad, incalculable. Porque fue en esos años cuando se plantearon las preguntas fundamentales que, todavía hoy, décadas después, siguen guiando toda la investigación en inteligencia artificial. Hablamos de preguntas del tipo, a ver, ¿cómo representamos el conocimiento dentro de una máquina? ¿O cómo hace un sistema para encontrar la mejor solución entre miles de millones de opciones? ¿Cómo conseguimos que una máquina razone de forma lógica? Todas estas cuestiones, que se formularon en esta era de gran optimismo, son, literalmente, el ADN de la inteligencia artificial. Y para terminar, queda una reflexión en el aire. A veces para dar un gran salto adelante, quizás es necesario apuntar a las estrellas, incluso sabiendo que al principio no se va a llegar. ¿Fue aquella confianza, quizá un poco ingenua vista con perspectiva, el combustible indispensable que puso en marcha toda esta increíble aventura científica? Bueno, ahí queda la pregunta.